Bienvenidos a este canal. Continuando con la lectura del libro Vivencias y anécdotas de un poturense, escrito por el Dr. José Egberto Bedoya Becerril, ahora escucharemos, o bien si gusta leer, el capítulo titulado, Europa. Terminando el manuscrito de mi tesis hicimos un viaje a Europa en nuestro bocho, cruzando el Canal de la Mancha o Canal Inglés, en un ferry partiendo de Dover, Inglaterra y desembarcando en Calais, Francia. En ese viaje nos ocurrieron hechos interesantes que a continuación relataré. De Calais nos fuimos a Bruselas, Bélgica, ya que en un viaje anterior habíamos visitado algunos lugares de Francia y por supuesto París, que dicho sea de paso. Yo tenía animadversión a hacer esa visita porque algunas personas presumían su ida a la ciudad luz y por supuesto, la mayoría de estas personas no tenían problemas económicos. Estando en Brujas, traté de hacer una llamada al Dr. Sendejas, que se encontraba desterrado en Ámsterdam, con la intención de visitarlo, ya que nuestro siguiente país a visitar era Holanda. La comunicación no fue posible, pero olvidé mi agenda en la cabina telefónica, por ende, ya no fue posible comunicarme con el Dr. Sendejas, ni aún estando en Ámsterdam. En Ámsterdam, se me acercó un oficial de tránsito porque estaba mal estacionado y me pide mi licencia de manejar. Le muestro mi licencia expedida por el estado de Michoacán, pero no decía que pertenecía a México. El oficial me preguntó que dónde estaba el país Michoacán. En América, al sur de Estados Unidos, le contesté. Solo me señaló, amablemente, donde me podía estacionar. Después del largo viaje, al llegar a casa en Newcastle, entre la correspondencia había un sobre donde estaba mi agenda y una postal donde la persona que remitía se disculpaba por abrir la agenda. Pero era indispensable para saber mi domicilio. Semanas después en Newcastle volví a perder la misma agenda y una mañana al llegar al departamento de metalurgia, en mi buzón, encontré nuevamente mi agenda con una pequeña postal que era la figura de una niña llorando que decía, no me olvides, do not forget me. La agenda la guardo porque me recuerda lo educada que es la gente en esos lugares. Otro suceso ocurrió en Lucerna, Suiza, a donde arribamos por la tarde cerca de oscurecer. Estacionamos el bocho en una plaza que nos pareció hermosa y nos sentamos en la defensa trasera del auto, observando el entorno. Después decidimos iniciar la búsqueda del lugar donde pernoctaríamos. De pronto empezamos a escuchar que alguien detrás de nosotros pitaba y por más que trataba de evadir a la persona que nos seguía, continuó la persecución. Le decía a Tere, no puedo creer cómo esta gente no entiende que si cometí alguna falta al manejar era porque nuestro auto tenía el volante al lado derecho, y por otro lado, el auto portaba una placa extra. Muy visible con las letras GB, para que los demás conductores tuvieran consideración con los turistas extranjeros. Llegó el momento en que me envalentoné, y en un alto, bajé del auto muy enojado para reclamar a quien nos venía molestando. Pero en ese momento veo venir a mi encuentro una joven mujer con el bolso de Tere en la mano. Aunque le agradecí amablemente el gesto, me sentía muy mal por haber pensado que nos querían fastidiar y por no pensar positivamente. Le dije a Tere, me siento como un sapo, no sé por qué, pero en ese momento sentí que era el animal más despreciable y así me sentía. En el bolso traía dinero en efectivo, cheques de viajero, los pasaportes y otras cosas de importancia. Aquí quiero hacer una reflexión, ya que muchos tenemos la costumbre de pensar siempre negativamente de los otros, incluso hay un dicho muy conocido que dice, piensa mal y acertarás. Pero ese dicho lo comparten muchos mexicanos y tal vez lo que nos ocurrió en ese viaje ha influido mucho en nosotros, también hay mucha diferencia entre nuestra educación y la de ellos. Después de visitar Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Grecia, Italia y Mónaco, Tere me convenció de visitar España. Digo que me convenció porque yo no tenía ningún interés en conocer España, ya que siempre le tuve tirria a los españoles que trataron tan mal a nuestros ancestros. Aunque ya había conocido a un español en Newcastle con el cual convivimos y nos hicimos amigos, hasta la fecha seguimos en comunicación. Así que, una vez convencido, después de visitar Venecia, enfilamos hacia España, pernoctando una noche en Mónaco y por la Costa Azul llegamos a Barcelona. Pero ya en España, al atardecer y como dicen en mi pueblo, pardeando, en una carretera rumbo a Barcelona, nos hace la parada un oficial de la Guardia Civil. Mi reacción inmediata fue,
ya llegamos al tercer mundo y este corrupto nos va a infraccionar por lo que sea, le dije a Tere, evidentemente molesto. Bajé del auto preguntando por qué me detenía, y el oficial me dice que uno de los focos de los cuartos no prende y que había que reponerlo. Enseguida fue a su unidad y me repuso el foco sin costo alguno, recomendando muy amablemente manejara con precaución ya que era de noche. En Barcelona estábamos fuera de un restaurante viendo el menú y me llamó la atención un platillo con el nombre de pobre indio mapuche, y le dije a Tere, mira el nombre de ese platillo. Junto a nosotros estaba un hombre de baja estatura, y al oír lo que le comenté a Tere, exclamó evidentemente molesto, diciendo, desde que murió Franco aquí en España todo mundo puede hacer lo que quiera. Después nos costó trabajo deshacernos de ese señor ya que quería acompañarnos en nuestro recorrido, argumentando que, desde la muerte de Franco, España era un país inseguro y nos decía, no os confíes de nadie hijos míos. Nos contó que él pertenecía a una familia formada por sus padres y 9 hermanos. Que ninguno se había casado hasta la muerte de su madre, diciendo, qué mejor esposa que nuestra madre. En ese tiempo España estaba muy atrasada. En algunas ocasiones, señoras mayores de edad me increpaban porque usaba pantalones cortos y barba. De cualquier forma, la pasamos muy bien en España, la comida, el idioma y algunas costumbres parecidas a las nuestras hicieron que muchas de las veces que hemos ido a Europa hagamos una escala en España. Una vez que visitamos Barcelona, Zaragoza y Madrid, emprendimos el regreso a Inglaterra, pasando por Francia y visitar nuevamente París, ya que nos había encantado. Dejando a un lado mi animadversión a visitar la ciudad luz. El viaje por Europa lo hicimos en un bocho en donde traíamos una tienda de campaña y artículos de aseo, algunos instrumentos de cocina, una parrilla pequeña y un cilindro con gas. También compramos algo de comida para cocinar en los campamentos donde pasábamos las noches, solo 1 o 2 veces utilizamos los utensilios que llevábamos. En Europa existe una gran cantidad de campamentos, incluso hay unos directorios con infinidad de lugares para seleccionarlos. Los campamentos están provistos con cocinas, regaderas, agua caliente y algunos espacios comunes para otras actividades. Tere y yo decidimos hacer el viaje utilizando los campamentos ya que un cuarto de hotel de 1 estrella, sin regadera en la recámara, costaba alrededor de 20 libras. Mientras que acampar nos costaba 1 libra en promedio, por lo que decidimos esta forma de viajar y conocer una gran cantidad de países en un lapso de cerca de 2 meses. Al bocho le cambié el aceite solamente una vez durante el viaje. Conociendo Hannover, andábamos buscando el Museo de Historia de la ciudad. Pasaba un grupo de visitantes y le pregunto a un señor por el City Museum, pero él me entendió que yo le decía que yo era musulmán, muslim, e inmediatamente, muy emocionado, llamó a su familia para presentarme. ¿Qué confusión se presentan por los idiomas? En un campamento en Atenas, ya por la noche, cansado y con ganas de dormir fuimos a los lavaderos y en ese lugar había unas mujeres lavando algo en otro lavadero a mis espaldas. Le digo a Tere, cuídame porque me voy a lavar los pies en este lavadero y no quiero que me vean estas señoras. Después nos fuimos a nuestra tienda de campaña y esas personas eran vecinas y hablaban español. En los países socialistas la comida y alojamiento eran baratos, así que en la mayoría llegábamos a cabañas. En Belgrado, entonces capital de Yugoslavia, nos instalamos en una cabaña, pero los baños estaban fuera, así que en la mañana Tere y yo nos fuimos a bañar. Cada regadera estaba separada por un muro, pero no había puerta en los baños de las mujeres ni en la de los hombres. Cuando Tere salió después de bañarse me contó que había unas mujeres, al parecer españolas por su forma de hablar, que se ruborizaban por ver a Tere entrar a la regadera sin puerta, diciendo, ¡qué mujer tan impúdica! No le da vergüenza bañarse desnuda delante de nosotras, y creo que en la blusa hay una leyenda con alguna palabra en español, dijeron las mujeres. Al salir de la regadera Tere se coloca la blusa y se las muestra diciendo, miren, en efecto la blusa decía Capricho Fashion. En Rumanía aprendí que al chile le dicen ardei iute y en Bulgaria, liuta chusca. En Rumanía visitamos Bucarest, y de ahí fuimos a Constanza, ya que teníamos ganas de ir a una playa, que por cierto, decían que eran muy bonitas. Nos llevamos una decepción, ya que eran unas playas sin nada de vegetación y arena gruesa que lastimaba los pies al caminar sobre esta.
En esa playa encontramos un restaurante que afuera tenía palmeras sintéticas y un letrero que decía Acapulco. En cada país convertíamos las libras a la moneda que circulara en ese país, tratando de no cambiar de más para no gastar en comisiones. También guardábamos algo para llamar a Morelia para saber sobre nuestras hijas. ¿Qué Tere había dejado con su mamá? Estando en Constanza, por la tarde llamamos a Morelia y nos quedaba algo de dinero, y le dije a Tere: vamos a un restaurante para cenar y gastarnos ese dinero porque dicen que en los países socialistas no aceptan dinero de los otros países. Así que nos dimos la gran vida, porque como les dije, en esos países la comida era barata, tomamos vino tinto, hasta invitamos a 2 meseros para terminar el dinero. Estuvimos ahí hasta que nos corrieron, pero nos quedó poco dinero. Al cruzar la frontera con Bulgaria nos preguntaron si traíamos billetes rumanos para cambiarnos por búlgaros. Ya en Bulgaria rumbo a la capital Sofía, en las carreteras veíamos cultivos de chiles güeros, nos detuvimos a comer en un restaurante junto a la carretera, estacionando el bocho frente al restaurante. Se veía claro que éramos turistas provenientes del Reino Unido, por las placas y el letrero grande junto a las placas, GB. Cuando el mesero nos atiende, a señas pedimos lo que creíamos que estaría bueno. Le dije que si tenían chiles pero no me entendió. Con señas haciendo que mordía algo y que me quemaba, una señora de una mesa cerca de la nuestra sacó de su bolsa un par de chiles y me los mostró preguntando, a señas también. Si era lo que yo quería, asentí y me los regaló, pero me advertía que lo mordiera con cuidado utilizando la palabra, mini. Mordí un chile, liuta chusca, pero no estaba tan picoso, y les explicamos que éramos de México, no sé si entendieron, pero fue otra experiencia. En un restaurante de autoservicio en Sofía, vimos que había fila para comprar, pero al ver que otros entraban y tomaban sus platillos, nos dimos cuenta que la fila era para los que esperaban pollo rostizado. Así que nos servimos la comida y en otra mesa cerca a la nuestra se sentó un hombre fornido que llevaba pollo y medio, 2 cervezas y un vaso grande que parecía leche. En efecto, era leche, pero leche búlgara que acostumbran mucho, la comida era para él solo y se la terminó. También en los baños acostumbran a lavarse los dientes después de comer. En Newcastle conocí a varios refugiados chilenos de los partidos comunista, socialista y liberal, así como del movimiento armado revolucionario, MIR, que habían sido expulsados por el régimen de Augusto Pinochet después del golpe de Estado en contra de Salvador Allende en 1973. En una reunión con algunos refugiados, compañeros estudiantes y maestros de la Universidad de Newcastle, solidarios con los compañeros chilenos, formamos la Sociedad Latinoamericana, cuya mesa directiva estaba formada por Richard Gillespie como secretario, Manuel Pérez Gutiérrez, Manolo, tesorero, y el que escribe como presidente, es decir, un inglés, un español y un mexicano. La sociedad tenía como propósitos dar a conocer la situación que se vivía en Latinoamérica causada por los regímenes represores y totalitarios. Echamos a andar una revista, En Lucha, enviábamos una serie de cartas signadas por ingleses al gobierno chileno, dándole a saber sobre la detención de compañeros chilenos para que supieran que en Inglaterra se sabía de la detención y que no los desaparecieran. Hacíamos gestión para refugiar compañeros. Hacíamos presencia en supermercados para pedir a la sociedad que no comprara productos chilenos, hacíamos reuniones informativas, entre otras cosas. También llegamos a hacer una fiesta latinoamericana para dar a conocer nuestra cultura. Participaron compañeros chilenos, venezolanos, colombianos, brasileños y también españoles. A la fiesta asistían estudiantes ingleses y muchos árabes. Aunque nunca he sido bueno para el baile, con Tere en representación de México, bailamos el jarabe tapatío. Ya se imaginan cómo lo hice, pero el ruido y los aplausos no dejaban oír mi zapateado y el ritmo. Como había muchos compañeros chilenos, no faltó el baile de la cueca. En 1978, el comandante Fidel Castro nos invitó al 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, aunque solo nos envió un boleto. Richard me pidió le diera la oportunidad de asistir, argumentando que yo vivía cerca y tendría más posibilidades de visitar Cuba. Yo pensaba que no tendría la oportunidad de ver al comandante, al menos de lejos, pero le cedí el lugar. Nunca imaginé que años después estaría platicando con él, hablando por horas.
Richard era trotskista y de broma le decía, Richard, ten cuidado porque en Cuba los comunistas se comen a los trotskistas. Por cierto, Ramón Mercader, asesino de Trotsky, vivió muchos años en Cuba. Richard regresó de Cuba muy motivado por los logros del gobierno cubano en educación y salud, impartiendo por parte de nuestra sociedad una serie de pláticas para dar a conocer los beneficios alcanzados por la revolución. El trabajo que se planeó para mi trabajo de tesis doctoral lo terminé relativamente pronto. El que consistía en estudiar la absorción de azufre en escorias típicas utilizadas en un alto horno donde se produce el hierro líquido de primera fusión, conocido como arrabio. Pero en ese tiempo se estaba experimentando desulfurar el hierro fuera del alto horno, por lo que le propuse a mi asesor realizar ensayos de desulfurización utilizando el magnesio metálico puro. Por cierto, muy reactivo y propenso a explotar al contacto con el hierro líquido. Mi asesor me dijo que el horno de inducción donde proponía hacer los experimentos hacía 15 años que no se utilizaba. Pero yo me di a la tarea de reactivarlo porque estaba seguro que algún día tendríamos uno en nuestro instituto y que mejor aprender a usar esta técnica. Los resultados alcanzados fueron excelentes y cuando se los presenté a mi asesor me felicitó, pero me preguntó que cómo iba a adicionar el magnesio a nivel industrial en los recipientes, ollas de colada, que contienen alrededor de 80 toneladas de hierro líquido. La respuesta fue, se pueden fabricar balas de magnesio y con una pistola neumática introducir las balas al fondo de la olla, para que al contacto con el hierro, a unos 1500 grados, el magnesio se gasifique y reaccione con el azufre. El doctor Gilchrist se sonrió y me dijo que yo les diría a los trabajadores apunten bien, ya que el azufre es Augusto Pinochet y hay que eliminarlo. Mi asesor sabía que yo era presidente de la Sociedad Latinoamericana y nuestra lucha por combatir los regímenes dictatoriales que lamentablemente sufríamos en Latinoamérica. Richard era profesor de Ciencias Políticas de la Universidad y Manolo, profesor de lenguas, con los que nos reuníamos diariamente a almorzar en uno de los restaurantes de la universidad para comentar y planear las actividades de la sociedad. Richard decía que le gustaba mucho la cultura de nuestros países y en general la cultura latina, pero un día antes de que llegara Manolo, Richard me dijo que no sabía qué hacer, ya que Manolo le había dado por ir a visitarlo los fines de semana sin tenerlo programado. Richard, en nuestros países somos espontáneos y acostumbramos a hacer visitas sin programar, le dije. Además, a ti te gusta nuestra cultura. Otro día, Manolo me dice, oye, tío, ese Richard es un gilipollas, como sabes los dos estamos solos y lo visito los fines de semana, pero cuando llego a su casa no me hace caso. Sigue escribiendo en su máquina con la pipa en la boca y apenas si me escucha. Así que le dije a Manolo, tú sabes cómo son los ingleses de formales, siempre hay que hacer cita para cualquier encuentro. Con mi mamá nos escribíamos cada 15 días y recuerdo una carta que me escribió, donde me decía que había llegado a Poturo un sacerdote, y como siempre a la gente de confianza. Les contaba su preocupación de tener un hijo comunista. Eso mismo le comentó al sacerdote, pero éste le pregunta que cómo era su hijo y naturalmente ella le comentó lo que cualquier madre piensa de sus hijos, le dijo que en el poblado me querían y además no era vicioso. Tal vez muchas cosas más favorables sobre mi persona. El sacerdote le dice, señora Trini, la felicito por tener un hijo así, y además le dijo que él también era comunista y que ser comunista no era malo. Al parecer el sacerdote era uno de los teólogos de la liberación. Las cartas de mi mamá las tenía guardadas, pero entre tantos cambios las perdí, lo cual lamento mucho ya que me hubiera gustado anexar una copia en este escrito. Por esos tiempos a quien le comentó sobre sus preocupaciones fue a la señora María Elena Sosa, madre de los Buquis. Ya que estaba preocupada porque alguien de mala fe le comentó a mi mamá que yo había rechazado una muy buena oferta de trabajo por parte de la empresa acerera Ilsa, del Grupo Alfa de Monterrey. Y que al regreso de mis estudios tal vez ni trabajo encontrara. La madre de los Buquis le comentó a mi mamá que ella también estaba muy preocupada porque sus hijos eran músicos y el trabajo de estos era muy incierto. Pero como ven, los Buquis fueron muy exitosos, en particular, Marco Antonio Solís. En el departamento de metalurgia había 12 técnicos, a quienes visitaba con frecuencia para platicar, y en el taller había un comedor para que tomaran el almuerzo.
Un día en una tienda de delicatessen cerca de la universidad, encontré una lata pequeña de chiles jalapeños, envasados en tejas y compré una. Cuando llegué al comedor, vi John, uno de los técnicos con quien teníamos amistad, un hombre como de 1,90 metros, fornido y colorado, me dijo, Eggy, ¿qué es eso? Son chiles jalapeños, le contesté. Me pidió probarlos, pero le contesté que era peligroso porque eran muy picosos. Después de insistir, y bajo la advertencia de que era peligroso, abrí la lata y le di uno diciendo que le diera un mordisco pequeño. Él tomó el jalapeño y mordió la mitad, aunque se puso más rojo, nos dijo, está muy rico. Y se comió la otra mitad. Después me preguntó dónde los había comprado para el comprar, y así lo hizo. Unas 2 semanas después, me dijo, Eggy, no more jalapenos. No entendía qué quería decir hasta que me dijo que se trataba de los chiles, los que él se había terminado. En inglés la J se pronuncia como Y o L y la E como I, por eso no le entendía. Le dije que si conseguía chiles verdes podíamos hacer chiles en vinagre. Mi sorpresa fue que un lunes por la mañana llega con una bolsa grande de chiles para hacer chiles en vinagre. Así que al día siguiente nos fuimos a nuestra casa y elaboramos los chiles en vinagre. En realidad, no eran picosos, pero estaban buenos. En Inglaterra, la esposa de mi amigo y compañero, Florentino Fernández, me enseñó a elaborar queso de puerco y chiles en vinagre, por eso enseñé a Big John a elaborarlos. En el comedor del taller había un horno eléctrico para calentar los alimentos, pero un día amanecimos con la sorpresa de que se habían robado el horno, por ello se inició una investigación para ver quién había sido el ladrón. En ese tiempo, en todo el mundo los cines exhibían muchas películas de vaqueros y los gringos usaban mucho la imagen de los Mexican Bandits y, además, yo era el único estudiante del departamento que convivía con los técnicos. La noche del robo, también sustrajeron una pieza muy pequeña del relevador de mi horno de alta temperatura, y por supuesto que mi horno no lograba el incremento de la temperatura, pensé que eso podría liberarme de sospechas. Unos días después, repusieron el horno, pero al día siguiente la noticia fue que el ladrón regresó y se llevó el horno nuevo dejando el horno viejo, así que mi preocupación desapareció, porque creo que se trataba de algún loco. Nunca supe quién fue el ladrón y, hasta ahora que estoy escribiendo sobre los jalapeños, recordé ese suceso chusco u ocurrente. Fin de este capítulo. En el siguiente video el Dr. Egberto nos seguirá contando sus vivencias y anécdotas con el capítulo titulado Repatriación. Así que, hasta entonces.